Bueno, yo soy Enrique Zarco y voy a hacer una presentación sobre los SSD. La primera publicación simplemente vamos a ver qué es un SSD. Es un disco duro sólido. Se llama SSD por las siglas en inglés, Solid State Drive. Y lo vamos a clasificar según distintas opciones. En primera sería según el tipo de conector, ya sea SATA, que es el más conocido de los discos duros, PCI Express, que sería en un slot de expansión de la propia tarjeta gráfica, y luego según el tipo de memoria utilizado para hacer ese SSD. Tendríamos dos tipos, la memoria NAND Flash, son las más común, que es un chip de silicio que se usa en los pendrive, y luego tendríamos las memorias de RAM. Son menos comunes y son bastante más caros, pero sí es cierto que dan una respuesta mayor en cuanto a la velocidad de la información. Y luego, lo más importante, que según la tecnología usada. Lo tendríamos SLC, Single Level Cell, que cuando se tiene una sola oblea y se corta para obtener un único chip. Son las más simples, las más rápidas, las de menos consumo, pero son las más caras. Luego tendríamos las Multi-Level Cell, MLC, que son varias obleas de silicio. Y luego tendríamos las Triple Level Cell, que ya son los más económicos de todos, son muy densos, pero sí es cierto que la vida útil de los discos duros, que veremos más adelante, baja más. Esta sería la primera publicación. En la siguiente publicación voy a hablar de las ventajas y desventajas que tiene un SSD. Ventajas, sobre todo la velocidad. Son resistentes. El problema que tienen los discos duros es que si tú, cuando el disco duro está en funcionamiento, lo mueves, tiene un golpe o cualquier cosa le pueda pasar al equipo, si la aguja lo daña, ese disco es inservible. Eso con los SSDs no pasa. La gran ventaja de lo que hablaba antes es la velocidad. Un disco moderno, estamos hablando que tiene una lectura de 100 MB segundos. Gira 5400, 7200 revoluciones, pero un SSD, como no tiene que girar, simplemente es una memoria flash, la velocidad llega fácil a los 500 megas. Una diferencia sustancial en cuanto a la velocidad de un disco duro normal. También hablamos de los tiempos de acceso. En un disco duro óptico tardamos 12 milisegundos en acceder a él. En un disco duro sólido son 0,08. Entonces el equipo va a ir más rápido a la hora de cargar programas. Y esto es de lo que casi nadie habla, que son las desventajas de un SSD. Aparte del coste en comparación a un disco duro normal, un disco duro de 2 teras en el mercado cuesta saliendo unos 70-80 euros, es lo que te puede estar costando un disco duro de 120 o 200, mejor dicho, de 248 gigas en SSD te está valiendo lo mismo que uno de 2 teras. Es más caro, tiene una vida útil, es una cantidad de ciclos de escritura. El SSD no se puede escribir y reescribir infinitamente. Según la tecnología, lo que hablábamos antes, single level, multilevel, tiene un número de ciclos de escritura. Serían 1500, 10.000, 100.000, depende del precio y depende de cómo se ha hecho ese disco duro. Ahí está. Una serie de consejos si vais a compraros un SSD o cómo vais a trabajar con él. Lo más importante es nunca se debe que desfragmentar el disco duro. En un disco duro normal se hace una desfragmentación del sistema para reordenar los archivos. Eso provoca que los archivos se extraen, se copian, se vuelven a copiar. Eso es un ciclo de escritura perdido por un SSD. El SSD es muy rápido, entonces no es necesario que se desfragmente el disco porque ya de por sí, aunque estén esos archivos muy separados, va a ser muy rápido. Importante no usar discos sólidos con Windows XP, Windows Vista, o si se usa, deshabilitar el uso de Termin. Perdón. XP, Windows Vista soportan los SSDs, son compatibles, pero estos sistemas operativos no soportan el comando Termin. De modo que al borrar un archivo, un SSD con esta versión de Windows, al no poder enviar un comando Termin al disco, los datos de archivos eliminados permanecerán en sectores que ocupaban. Se va a quedar como una especie de memoria en el disco duro de dónde estaba ese archivo. Esto igual provoca que a la larga pierdas ciclos de escritura y el disco duro sólido te dure menos. Nunca llenes un disco duro sólido.
sí que tienes que dejar una parte para que la velocidad no disminuya. Sobre todo porque va a ser el disco duro que se va a usar habitualmente para instalar el sistema operativo. No es un disco duro de almacenamiento. Ahí indico que, bueno, lo recomendable es dejar al menos un 25% del sistema, pero bueno, eso ya depende de la capacidad del disco y los sistemas operativos que tengáis instalados. Y luego, bueno, esto es importante, el uso de un disco duro sólido, como comentaba, es para un sistema operativo, para programas, para software, no es para guardar películas, no es para guardar juegos, no es para guardar música, simplemente para el sistema. Dada la velocidad de lectura, de escritura que da el disco duro, lo vamos a usar para el sistema operativo. Importante, no guardamos esa película de 5 gigas, no hagamos un backup en ese disco duro, porque aparte estamos desaprovechando la velocidad del disco, va a repercutir en que nos va a durar bastante menos. Estas son las 3 primeras publicaciones que voy a hacer y a continuación, más adelante, quiero hacer otra publicación sobre programas de análisis de la vida útil y el uso que tiene el disco duro y ofertas que hay en el mercado. Pues muchas gracias. ¿Alguna duda?